Rafael, mira tu hija querida, Quisqueya San Rafael. Grabó las actividades públicas de Trujillo durante sus últimos años. Su cámara plasmó momentos importantes del jefe y vive para contarlo. Se trata de Vinicio Hernández Mota, el camarógrafo de Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien desde muy joven se ganó la confianza del llamado benefactor de la patria. Vinicio Hernández nació el 16 de agosto de 1934 en el barrio Ciudad Nueva, en Ciudad Trujillo. Es el mayor de 4 hermanos procreados por el comerciante Julio Hernández y la ama de casa Margarita Mota. En 1955, a los 21 años de edad, se fue de vacaciones a Nueva York, Estados Unidos, a donde su tía Clarita, que lo convenció de quedarse a estudiar en la urbe y cambiar su visa de turista por una de estudiante. Decidió cursar cine y televisión en un reconocido centro educativo neoyorquino. A mí me gustaba siempre el cine desde niño y la televisión, que era la moda en ese momento. Y ella me dijo que sí, y yo entré a ese curso y lo hice. Algunos de los profesores de esta academia trabajaban en las famosas cadenas de televisión NBC y CBS y entrenaron a Vinicio para hacer entrevistas, producir programas y otras funciones. Para hacer sus prácticas compró una cámara profesional de marca Rivier, que se convirtió en el tiempo en su mejor compañera. En Television Workshop, que era un colegio, ¿no? Yo creo que no existe, estaba en el 1780 de Columbus Circle. Vinicio soñaba alto y deseaba algo más que ser un simple empleado y volver a su querida República Dominicana cuando tuviera todos los conocimientos y experiencias posibles. Pero una carta de su madre cambiaría sus planes en Nueva York. Yo sí tenía como meta desarrollarme en la carrera y en algún momento regresar a República Dominicana, porque yo entendía que los paisajes más lindos estaban aquí. Mi madre se enfermó en ese momento y me mandó una carta muy triste para mí, que ella decía que sentía como que se iba a morir, que lo que más pena le daba era que no me iba a volver a ver. Entonces yo cogí y decidí coger para acá. Fue entonces cuando se animó a escribir una carta a José Arismendi Trujillo Petán, hermano de Trujillo y dueño de La Voz Dominicana. En la misiva le adjuntó su currículum diciéndole quién era, qué hacía y dónde estudió. No pasaría mucho tiempo para que una mañana del año 1957, el joven de 23 años fuera notificado de que sería parte del equipo del laboratorio fílmico de la empresa estatal. La disciplina era muy estricta en la radiotelevisora oficial. El personal debía entrar a las 8 de la mañana o antes, ya que si incumplía la norma, se corría el riesgo de ser multado con 15 pesos. La primera prueba de fuego de Vinicio Mota Hernández como camarógrafo de Trujillo fue la inauguración de la parroquia Santo Cura de Ars, que está ubicada en el ensanche Luperón de la ciudad capital. A mí me enviaron ahí porque Trujillo no iba a eso. Cuando Trujillo iba a una actividad, La Voz Dominicana lo sabía. Entonces preparaba 2 de sus mejores camarógrafos y lo atrincheraba, lo apertrechaba con el doble de material que normalmente uno lleva. Es decir, que en vez de 1, 2, y en vez de tú llevar un rollito de película de 100 pies, llevaba 2 rollos de película de 100 pies cada uno, y a veces más, porque si era fuera de la ciudad, ya tú tenías que llevar muchas películas. Grabar a Trujillo era una tarea complicada. Las cámaras en aquel tiempo eran grandes y pesadas, las luces eran potentes a tal punto que podía dejar a una persona con sensación de ceguera, algo que Trujillo le incomodaba, asegura Ramón Lora, quien fue asistente de camarógrafo de Vinicio Hernández Mota. El mínimo error podría ser fatal. Yo trabajo poniéndole las luces a Trujillo. Y Trujillo era un hombre extremadamente exigente con esas luces. Eso lo molestaba más que todas las cosas de la vida. Yo creo que no me mandaron a fusilar porque yo era un muchacho. Pero cada vez que yo le pegaba esa luz a Trujillo, eso era una rabieta que él cogía conmigo. Vinicio Hernández grabó el lugar como normalmente lo haría un camarógrafo, y tan pronto terminó, recogió todo. Sin embargo, una inesperada visita a las 11 de la mañana irrumpió en el lugar. Trujillo hacía su entrada a bordo de automóvil Cadillac negro flanqueado por policías
que guiaban motocicletas Harley Davidson. Como nadie esperaba a Trujillo, su llegada al acto fue sorpresiva y causó revuelo hasta en el sacerdote que estaba a cargo de bendecir el acto de inauguración. Aunque no le dieron pautas de cómo grabar a Trujillo, Vinicio aplicó los pasos básicos que le enseñaron durante sus años de instituto en la ciudad de Nueva York, algo que lo distinguió de sus otros colegas, quienes eran camarógrafos empíricos. Cuando ya yo me iba, un fotógrafo del Caribe que se llamaba Carlos Dalmau, yo lo digo ahora el nombre porque posteriormente lo vi varias veces y él me dio su nombre, pero ese día no me lo dio. Y cuando él vio que yo estaba recogiendo, siempre los camarógrafos iban con un ayudante para poner las luces. Entonces, él me dijo, ¿ya te vas? Yo le dije, sí, ya me voy, ya yo te hice todo. Me dice, mira, por mi experiencia que yo tengo como fotógrafo, yo no te recomiendo que esto se vaya, porque esta noticia no se ha terminado. Yo creo que tú debes quedarte. Y yo dije, bueno, por si acaso tienes razón, déjame quedarme. ¿Ves? Y le dije al ayudante, no, déjalo que hable pues. Y sin hablar de mentira, antes de 10 minutos, como 5 minutos después, llegaba Trujillo en su carro. Al llegar Trujillo, cambió todo el ambiente de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, primero porque no se estaba esperando a Trujillo. Eso llegó ahí de improviso. Y aquella tranquilidad que había, aquella paz que estábamos compartiendo todos, se convirtió en un movimiento, en un corre-corre. Hasta el sacerdote hasta el sacerdote que estaba arriba, se bajó a la iglesia y vino a la puerta. Porque eso es lo que se estilaba. Normalmente donde Trujillo iba a un sitio, o una personalidad, los representantes de la iglesia iban y se esperaban en la puerta. Pero ahí no había nadie esperando en la puerta, entonces había un corre-corre del carajo. San Rafael, cuida tu hija querida, Quisqueya San Rafael. Cuida tu hija querida, Quisqueya San Rafael. Cuida del jefe, San Rafael, porque bajo tu mando tiene Quisqueya felicidad, porque con él la patria sigue el camino de la verdad. San Rafael. Luego su colega Nelson Rodríguez, quien fue director técnico del Departamento Fílmico de La Voz Dominicana, le sugirió a Vinicio Hernández Mota que las tomas a Trujillo las hiciera de abajo hacia arriba, con el objetivo de que su figura proyectara don de mando y un fuerte carácter, aspectos distintos al resto de los demás. Desde entonces, Vinicio acudió a todas las actividades del tirano, acompañado de los camarógrafos Nelson Rodríguez y José Luis Martín Caro, quienes también laboraban en La Voz Dominicana, al igual que César Concepción, Ricardo Torman y Hugo Mateo. En La Voz Dominicana también laboró Eugenio Fontana, encargado de prensa y propaganda del fenecido dictador italiano Benito Mussolini, quien tras la caída de Il Duce se fue al exilio y Trujillo le concedió un salvoconducto. De él aprendió Vinicio algunos tiros de cámara. Los camarógrafos que grababan a Trujillo tenían que ir formales a todos los actos, y aquel que osara romper las reglas se atenía a las consecuencias. Para ir a las actividades de Trujillo, donde quiera que fueran, había que ir con saco y corbata. Y la suerte que como yo había venido de Estados Unidos, de Nueva York, yo traje muchos sacos y mucha corbata. Traje un saco que era un saco marroncito claro, con unos cuadritos. Y a mí me gustaba mucho ese traje. Y un día por la mañana, que yo estaba en el Palacio Nacional, se apareció Trujillo con el mismo traje que yo tenía puesto. Trujillo pasó cerca de él con indiferencia y se dirigió a su despacho. La coincidencia obligó a Vinicio a no usar jamás el traje, y Trujillo tampoco se lo volvió a poner. Así lo aseguró el fotoreportero del jefe, quien devengaba en aquella época un salario mensual de 100 pesos. A pesar de la rigidez de Trujillo, este nunca le llamó la atención a Vinicio Hernández Mota, pero sí lo hizo el hermano del jefe, José Arismendi Trujillo Petán, por rozarle en varias ocasiones. Todas las personas que trabajaban cerca de Trujillo eran inferiores a él.
él suponía que eran inferiores a él. Un papelito recibí, que mi sobrino dice así, a mi ropita se acabó, de la miseria me agarró, con los hijos y mi mujer, todos los días sin comer, mi conozco lo vendí, con la puerta con dandí, mi zapato de charol, los fue lo que quedó, un papelito recibí, mi sobrino. El hombre que conoció de primera mano algunas intimidades de Trujillo recuerda que el tirano era un ególatra por excelencia e imponía su autoridad en todo lugar. En algunas actividades, nosotros, por ejemplo, en una actividad que nosotros tomamos en el Palacio Nacional, que tenía una fiesta de militares, hubo un señor que yo conozco su nombre y su apellido, y le llevó una muchacha que alguien ahí dijo que era hija de él, y se la llevó a Trujillo. Y le dijo, jefe, esta es la joven que yo quiero que usted me ponga a trabajar. Sí, cómo no, espérame ahí, que sí o qué. Y la muchacha quedó ahí con Trujillo, la llevó después para un sitio, no sé para dónde. Si fue para una oficina, para hacerle, entrevistarla, no sé. Entonces por eso uno deducía. En la era de Trujillo era normal ensalzar la figura del jefe en demostraciones públicas. Una de ellas era el desfile de las flores, que comenzaba en el Parque Colón y finalizaba en la Puerta del Conde. Allí cientos de mujeres saludaban a Trujillo y le entregaban flores. A una de esas mujeres Trujillo le preguntó cómo se llamaba y de dónde era, a lo que la joven le contestó, soy Josefina Nova, de San Cristóbal. Tan pronto el benefactor de la patria escuchó su nombre, su rostro se transformó y exclamó, ¿todavía queda algún Maldonado Nova vivo? La reacción del déspota se debió a que esa familia fue asesinada en su gobierno porque sus tierras despertaron el interés de Trujillo. Los camarógrafos, al igual que otras personas que formaban parte del staff de Trujillo, no estaban exentos a ser vigilados por los miembros del Servicio de Inteligencia Militar, el famoso SIN, y cuando menos se esperaba, había un calié. Estábamos en el Club de Santiago, estaba Trujillo allá, y estaba Trujillo tomando tragos, sentado en su mesa con todos sus amigos, su fiesta. Y viene, está en un segundo piso, y viene un señor grueso, y yo estoy en el balcón porque hacía mucho calor ahí. Y ese tipo se me acerca y dice, aquí hace un fresquito, porque todo eso ahí adentro, ese calor que hace ahí, todo eso es fantasía. Esa fantasía, eso es vanidad, yo qué, creen que no se van a morir. Comenzó a hablar vaina y yo me digo, coño, este tipo yo no lo he visto en mi vida aquí. Esto es un gancho. Cuando él se cansó de hablar, yo no contesté nada, me fui de ahí. Y entonces ya me fui donde un tipo, con Santana, bueno, creo que era apellido de él, que era un calié. Y dije, oye, me está pasando esto. Y dijo, ¿quién? Y le digo, aquel señor que está allí. Y a poco rato, a los 10 minutos, vino y me dice, no, ten calma, ¿viste? Que es uno de los de nosotros, lo que pasa es que es nuevo y no te conoce. En el ocaso de la dictadura a finales de los 50 y principios de los 60, Trujillo enfrentaba el repudio de muchos dominicanos y la comunidad internacional. El intento de asesinato del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, el secuestro y asesinato del catedrático universitario y escritor español Jesús de Galíndez y el asesinato de las hermanas Mirabal pusieron en jaque al régimen. Para tratar de disminuir el impacto de las críticas hacia su gobierno, Trujillo organizó visitas a los pueblos y daba migajas a los más necesitados. Él tenía un ayudante que andaba con un maletín de dinero. Cuando se le acercaba una señora, una familia, una persona muy pobre, y le decía, jefe, yo quiero que me ayude, le decía, ¿con qué usted quiere que ayude? Con una casa. Entonces él le decía al ayudante, dale 5,000 pesos. Porque con 5,000 pesos se compraba, en un pueblo de eso, se compraba una casa y sobraba dinero. Entonces, él hacía mucho eso. El abuso de poder y los atropellos a los ciudadanos fueron caldo de cultivo para que un grupo de valientes hombres conspirara contra Trujillo y lo asesinaran en la noche del 30 de mayo de 1961. La República Dominicana se convirtió en un caos. Se armó una cacería en busca de los responsables y se comenzó a preparar el funeral y la cobertura de La Voz Dominicana, empresa en la que Vinicio trabajó hasta 1965. Hernández recuerda que durante los honores del acto fúnebre de Trujillo como jefe de Estado, había una multitud incrédula que ocupó las calles llorando la pérdida del jefe.
El país estaba paralizado y el 2 de junio de 1961, de camino a San Cristóbal, donde se realizaría el entierro, habían largas filas para darle el último adiós al dictador que gobernó con mano dura los destinos de la República Dominicana. Ramfis Trujillo, el hijo del sátrapa, comenzó a perseguir a mucha gente y ni siquiera Vinicio Hernández Mota se escapó de la persecución, ya que fue parte de un movimiento antitrujillista en la propia Voz Dominicana, que tan pronto fue descubierto sus integrantes, todos se marcharon del país. Entonces yo, donde encontré más fácil para irme fue a Curazao, porque yo nada más compraba un ticket, me montaba en el avión, y así en esa forma nos fuimos un grupo. Tras el ocaso de la dictadura, Vinicio Hernández Mota regresó al país al igual que otros compañeros. Siguió laborando como camarógrafo. Acompañó como camarógrafo al presidente constitucional profesor Juan Bosch en su viaje oficial a México en 1963. También cubrió la agenda del expresidente Joaquín Balaguer y de Héctor García Godoy. Años después, Vinicio Hernández Mota se dedicó al cine y la publicidad. Fue pionero en la creación de empresas para filmar largometrajes. Creó Producciones Nuevo Mundo, que realizó la película dominicana titulada Caña Brava. En la actualidad, este ex camarógrafo de 86 años está retirado del mundo de la televisión y el cine y se dedica a pintar. Pasa parte de su tiempo entre Estados Unidos y República Dominicana. Vinicio Hernández Mota es una leyenda viviente del periodismo cinematográfico en nuestro país y muchas imágenes realizadas por él están incluidas en las páginas de nuestra historia.